Muy buenos días a todos. Me llamo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual. El día de hoy es el séptimo día de marzo, año 2021. Y todos los domingos, si Dios quiere, vamos a seguir haciendo los estudios bíblicos a las 8 de la mañana, hora Nueva York. Tenemos una página en Facebook, se llama Estamos Atentos a las Señales, y voy a mostrar el vínculo de Zoom. Si alguien quiere estar con nosotros, participar en vivo, todos sean bienvenidos. Además, tenemos un canal en YouTube con el nombre Berrianos, y todos nuestros estudios están allí grabados en YouTube. Ok, aquí. Estamos estudiando las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Estamos en clave número 19, el tribunal de Cristo es para quién. Esta semana, número 8 del estudio, y el estudio ha sido inspirado por Rodney Bowloo. En todos nuestros estudios, el enfoque es 2 Timoteo 2:15, que dice: estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y el otro, 2 Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Hay dos claves fundamentales para poder entender la Biblia. Clave número 1 es, existe un gran asunto con la Biblia, y la segunda es, existe otro gran asunto sobre las denominaciones. Hay muchísimas versiones de la Biblia y hay muchísimas versiones de denominaciones. En primer lugar, quiero hablar sobre las muchísimas versiones de la Biblia. Cambiar solo una letra, agregar una palabra, quitar una palabra, ¿cuál será el resultado? Corrupción de la Biblia, ¿cierto? En inglés hay más de 1000 versiones de la Biblia. En español, muchísimas versiones. Entonces, dentro de todas las versiones, hay una Biblia verdadera. Y el resto, lo demás, son corrupciones. En nuestra opinión, en inglés, la única Biblia verdadera es el King James Authorized Version 1611. Y su equivalente en español es la Valera 1602 purificada. Estoy mostrando una página web, valera1602.org, en la cual uno podría leer la Valera 1602 purificada gratuitamente. Además, hay una tienda allí si quieres adquirir una Valera 1602 purificada, escrita. Ok, entonces, el otro asunto es las 10,000 denominaciones. Cada denominación tiene su propia doctrina y hay muchísimas diferencias entre las doctrinas. Y la Biblia dice
que solo hay un cuerpo, un bautismo, un espíritu. Y no debe ser ni siquiera una denominación, solo hay un cuerpo de Cristo. Entonces, nuestros estudios es, el enfoque es obedecer según Timoteo 2:15. Estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Como les dije, en nuestra opinión, la palabra de verdad en español es la Valera 1602 purificada. Y segundo Timoteo 2:15 es el único versículo de la Biblia que nos dice que debemos estudiar la palabra de verdad y cómo debemos estudiarla con diligencia y que debemos trazarla bien. Trazar tiene que ver con dividir bien la palabra de verdad. Indica que hay muchísimas divisiones en la Biblia. Por ejemplo, hay divisiones del tiempo y el nombre para distinguir divisiones de tiempo es dispensaciones. Hay 5 dispensaciones en la Biblia. Hay distintos públicos, alianzas. Por ejemplo, los judíos, la circuncisión y los gentiles, la incircuncisión. Hay distintos evangelios, el evangelio del reino y el evangelio de la gracia de Dios. Entonces hay muchísimas divisiones y para poder entender la Biblia debemos trazarla bien. Segundo Timoteo 3:16 nos dice que básicamente que todos los 66 libros de la Biblia fueron escritos para nosotros, para nuestro entendimiento, instrucción, etc. Pero no toda la Biblia fue escrita hacia nosotros. Nosotros nos encontramos en la dispensación de gracia, donde no hay distinción entre judíos y gentiles. Solo hay una distinción entre una persona que es una persona salva y una persona que no es salva, por no poner su fe en el evangelio de la gracia de Dios. Para poder ser una persona salva durante la dispensación de gracia, la única cosa que uno tiene que hacer es poner su fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Eso es 1 Corintios 15, 1-4. Y Efesios 2, versículos 8 y 9 dicen, porque por gracia sois salvos, por la fe, y eso no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvación durante la dispensación de gracia es basado en la gracia de Dios, no en nuestras obras. Y hay una gran diferencia entre este evangelio y el evangelio del reino. Y el evangelio del reino fue vigente durante la dispensación anterior, la dispensación de la ley, y el evangelio del reino para poder ser una persona salva durante la dispensación de la ley, fue necesario tener fe y hacer obras. Después de la conclusión de la dispensación de gracia, eso va a suceder con el rapto o arrebatamiento del cuerpo de Cristo. La próxima dispensación va a empezar y eso es
la dispensación del reino. Y el evangelio del reino nuevamente va a ser vigente. Pero durante nuestra dispensación, la dispensación de gracia, lo que tiene que creer y poner tu fe y esperanza y confianza es Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después. Y tú vas a ser una persona salva para siempre. Ok. Clave número 19 tiene que ver con el tribunal de Cristo. Hay 2 versículos que Pablo, 2 pasajes que Pablo escribió en 2 Corintios 5, 10 y Romanos 14, 10 y 12, que tiene estas palabras exactas, tribunal de Cristo. Voy a pedir la ayuda de Marta Castaneda Hurtado en Colombia y en ayudarnos en leer tales versículos. Marta, ¿estás? Hoy, sí estoy. 2 Corintios 5:10 dice, porque es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo según lo que hubiere hecho, sea bueno o sea malo. Romanos 14, 10, 12. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Gracias, Marta. El día de hoy es la 8ª semana de ese estudio. Entonces, si estás escuchando la grabación en YouTube, mi sugerencia es escuchar los estudios anteriores que tienen que ver con el tribunal de Cristo. Aquí tenemos todos los anteriores, los estudios. Porque estamos buceando profundamente en la palabra, de verdad, intentando estudiarla con diligencia, trazándola bien. Ok, entonces tenemos 66 libros en la Biblia y Pablo, siendo el apóstol de los gentiles, durante la dispensación de gracia, Dios lo escogió especialmente para poder ser el apóstol. Y Pablo escribió 13 libros, entre Romanos hasta Filemón. Trazando bien la palabra es entender que todos los otros libros, aunque fueran escritos para nosotros, para nuestro entendimiento, no fueron escritos hacia nosotros en términos de obediencia, porque fueron escritos hacia otro público, otra audiencia, más que todo Israel. Pero dentro de los libros de Pablo, trazándolo bien, es importante entender que Pablo fue el primer miembro del cuerpo de Cristo. Cuando Jesucristo lo escogió en Actos capítulo 9, Saulo de Tarsus, en camino a Damasco, encontró Jesucristo después de la ascensión de Jesucristo. Y fue obvio que Jesucristo estaba allí. Y eso fue la conversión de Saulo de Tarsus
hasta se convirtió en el primer miembro del cuerpo de Cristo y fue renombrado Pablo. En un segundo. Ok, entonces, en el principio, él estaba rodeado por distintos públicos, fariseos, saduceos, judíos, gentiles, y él fue el único miembro, el primer y único miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, el tribunal de Cristo, los dos pasajes, la pregunta es, ¿cuál fue la audiencia? ¿Cuál grupo le estaba describiendo Pablo? ¿El cuerpo de Cristo o no? ¿El tribunal de Cristo es para quién? La respuesta común, aunque incorrecta, es el tribunal de Cristo es para el cuerpo de Cristo. La respuesta correcta es no es para el cuerpo de Cristo, es para el rebaño pequeño. Un gran error en estudiando la Biblia es pensar, es creer que Mateo hasta Revelación es un mensaje integral para el cuerpo de Cristo. Ese es un gran error. Eso es como trazar mal la palabra de verdad. ¿Ok? No tengo el tiempo para profundizar tal tema, pero es así. Ok, entonces hay otro pasaje que Pablo escribió que tiene que ver con el tribunal de Cristo, aunque las palabras tribunal de Cristo no están allí. Está en 1 Corintios 3, 13 a 17. Marta, ¿estás allí? ¿Podrías leerlo? Dice así: la hora de cada uno será hecha manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la hora de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá galardón. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Él empero será salvo, mas así como por fuego. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gracias. Ok, tenemos 3 pasajes que tienen que ver con el tribunal de Cristo que fueron escritos por Pablo. Y la pregunta es, ¿Pablo le estaba escribiendo hacia el cuerpo de Cristo? Y la respuesta es no. Y vamos a ver por qué. Pero no. Mi cachorrita está pidiendo que juegue con ella. Pablo era el apóstol escogido por Dios para poder predicar un nuevo evangelio basado en la gracia de Dios, no la ley, y construir el cuerpo de Cristo. Las palabras escogidas por Pablo en 1 Corintios 3, 13 y 17 no fueron palabras suaves ni consoladoras, fueron palabras severas. No fueron las tipos de palabras que hubiera elegido para poder reclutar nuevas personas a ser miembros del cuerpo de Cristo. El tribunal de Cristo es un juicio
sobre las obras de las personas. Entonces, trazando bien la palabra de verdad, ese es el asunto de este estudio, que aunque Pablo es el autor de los versículos, él no le estaba escribiendo hacia el cuerpo de Cristo, a nosotros. Para ayudarnos en trazar bien la palabra de verdad, tenemos las 5 preguntas. Marta, ¿podrías leerlos? Primera pregunta, ¿quién escribió el libro? Segunda pregunta, ¿a quién o a qué grupo de personas se le estaba escribiendo? Tercera pregunta, ¿soy miembro de este grupo? Cuarta pregunta, ¿por qué le estaba escribiendo a este grupo de personas? Y la quinta pregunta, ¿qué estaba pasando y en qué momento histórico fue escrito el libro o la carta? Gracias. La gran mayoría de personas en el mundo de hoy no son judíos. Judíos es un pequeño grupo de personas. La gran mayoría de personas no son judíos, somos gentiles. Entonces, la gran mayoría de personas, la distinción es tú eres una persona salva o no, por aceptar o rechazar el evangelio de la gracia de Dios. Nada más de eso. Esa es la pregunta. ¿Okay? Durante el ministerio de Pablo, había distintos públicos, audiencias, y hay una distinción entre el principio de su ministerio y después, durante su ministerio, porque él trabajaba por un tiempo, por años, siendo el apóstol de los gentiles. En el principio había 3 grupos de personas, 3 públicos. Los judíos, quien mató a Jesucristo, su Mesías. Número 2, el rebaño pequeño. Y número 3, los gentiles, personas que no eran judíos, que vivían durante el ministerio de Pablo o el ministerio de Jesucristo también, que no eran salvadas a través del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio de la gracia de Dios no existía antes de Pablo, antes de la conversión de Saulo de Tarsus en Actos capítulo 9. Eso es el inicio del cuerpo de Cristo, capítulo 9 de Actos. El rebaño pequeño es el nombre que la Biblia ha dado los discípulos de Jesucristo, que estaban siguiendo a Jesucristo, reconociendo que Jesucristo era su Mesías, y estaba bajo de la ley y el evangelio de la ley, que tenía que ver con fe, más obras, muchísimas obras. El rebaño pequeño en el principio fue compuesto por los 12 discípulos y después menos Judas, y después Matías fue agregado para poder reemplazar Judas, y multitudes de personas que fueron convertidos en los primeros capítulos del libro de Actos, antes del capítulo 9, antes de la venida del cuerpo de Cristo con Pablo. Y después, paso a paso, Pablo le estaba hablando con los judíos, los fariseos, los gentiles. Había personas que tomaron la decisión de agregarse al cuerpo de Cristo. Pero dentro de los 3 grupos anteriores,
había un grupo en la cual no fue posible convertirse en miembros del cuerpo de Cristo. Y eso fue el rebaño pequeño. El rebaño pequeño no podría convertirse en miembros del cuerpo de Cristo. Esto es en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 18 hacia 20. Solamente los judíos quien no estaba siguiendo a Jesucristo antes y los gentiles. Ellos podrían convertirse en miembros del cuerpo de Cristo. Ok, entonces quiero que recordamos que les dije en semana número 1 del estudio. Les di un ejemplo de la cebra y su recién nacido bebé y la importancia para la bebé a desarrollar la capacidad de distinguir las rayas de su madre, tanto como por nosotros la importancia a desarrollar la capacidad a distinguir entre las dos voces, las dos idiomas, los dos lenguajes de Dios. Porque dentro de los versículos de Pablo, uno puede distinguir dos voces, dos idiomas, dos tonos de voz. Una voz suave y consoladora y la otra severa. Okay? Y todos los pasajes que tienen que ver con el tribunal de Cristo son palabras severas. Okay? Los versículos que Marta has leído. Entonces, vamos a leer otros ejemplos de palabras severas y vamos a ver que muchísimos versículos tiene la palabra obra, que tiene que ver con un juicio sobre las obras. Para nosotros, estando en la dispensación de gracia, la gracia es tan asombrosa que nuestra salvación no tiene que ver con ninguna obra nuestra. ¿Ok? A creer en el Evangelio de la gracia de Dios es el único requisito. Ninguna obra nuestra. No es necesario confesar, no es necesario arrepentir, no es necesario hacer el diezmo, nada de eso. ¿Okay? Pero la voz severa es una voz, es un idioma que Dios utilizó con otro público, más que todos los judíos, Israel. Y Pablo estaba rodeado con ellos también. Y algunos de ellos decidieron ayudarlo en su ministerio. En la semana pasada estudiábamos la historia de Sóstenes en Actos capítulo 18. Ok, vamos a leer otros ejemplos de las palabras severas. Marta, ¿podrías leer? Sí, señor. Salmo 62, 12. Y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Proverbios 24, 12. Si dijeras, ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. ¿No dará él a cada hombre según sus obras?
Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno conforme a sus obras. Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios. Revelación 2:23. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Revelación 20:12-13. Y vi los muertos pequeños y grandes que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio a los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Revelación 22:12. Y aquí yo vengo presto, y mi galardón está conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Lucas 12:32. No temáis, oh rebaño pequeño, porque al Padre le ha placido daros el reino. Excelente, excelente. Gracias, Marta. Ok, estoy mostrando una imagen que tiene que ver con las distintas dispensaciones, las divisiones del tiempo. Ok. Y hay dos facetas. Okay. En la parte interior tenemos la dispensación de promesa, la dispensación de la ley, y la dispensación del reino, y por último la dispensación del cumplimiento del tiempo. Ya existe 4 dispensaciones. En la parte inferior, la única diferencia es la agregación de la dispensación de gracia. Okay. Fue uno de los misterios que fue escondido por Dios antes de la fundación del mundo. Y nadie, ninguno de los discípulos, ni profetas, ni los príncipes sabían que Dios iba a agregar otra dispensación. Antes de Pablo, antes de capítulo 9 de Actos, el entendimiento fue así, la parte superior, que existía solamente 4 dispensaciones. Promesa, ley, reino, cumplimiento de tiempo. Y tenemos también los libros que coinciden con las promesas. Génesis hasta Actos capítulo 8 tiene que ver con la dispensación de promesa, la dispensación de la ley. Hebreos hasta Revelación tiene que ver con la dispensación del reino y cumplimiento del tiempo. Romanos hasta Filemón tiene que ver con la dispensación de gracia y estamos entendiendo que no todos los versículos de Pablo fueron escritos hacia el cuerpo de Cristo, porque él tenía muchos distintos públicos. Ok, entonces
los pasajes que Marta acaba de leer fueron de los libros afuera de Romanos y Filemón. Y trazando bien la palabra de verdad, es importante entender que Génesis hasta Juan, okay, incluyen Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ninguno de los versículos, capítulos ni libros fueron escritos hacia nosotros, siendo el cuerpo de Cristo. No, nosotros no existían, porque el cuerpo de Cristo es uno de los misterios que Dios escondió desde antes la fundación del mundo y les reveló a Pablo para nosotros. Entonces, la audiencia en Mateo, Marcos, Lucas y Juan no fue el cuerpo de Cristo. Y Hebreos hasta Revelación, ninguno de los versículos fueron escritos así en nosotros. Tampoco. Porque el cuerpo de Cristo va a ser arrebatado, va a desaparecer con el rapto, el arrebatamiento. Okay. Esa es una imagen que tiene los 4 dispensaciones menos la dispensación de gracia. Y que tiene 4 facetas del reino. El reino profetizado, el reino está cerca, que ese es el reino terrenal de Jesucristo. Eso es para Israel. Hay 2 programas en la Biblia. El programa profético para Israel y el programa misterio para el cuerpo de Cristo. El reino ofrecido y el reino establecido. Aquí podemos ver que el evangelio del reino fue vigente durante la dispensación de la ley y será vigente nuevamente durante la dispensación del reino. Y tiene otro nombre en la dispensación del reino, el evangelio eterno. Es lo mismo. Okay. Otro nombre, evangelio de la circuncisión. Con la conversión de Saulo de Tarso en Actos capítulo 9, Dios le reveló a Pablo distintos misterios. Uno de los misterios es la dispensación de gracia. Otro es el cuerpo de Cristo. Otro es el rapto. Y hay más. Okay. Y durante la dispensación de gracia, el reino terrenal ha sido pospuesto, pospestado, el reino pospuesto. Y la conclusión de la dispensación de gracia es el rapto del cuerpo de Cristo, arrebatamiento. Y el cuerpo de Cristo va a ser rescatado de esta tierra y para estar por siempre en el cielo. Nunca jamás va a volver a estar en la tierra. Y el tribunal de Cristo va a suceder después de los primeros 7 años de la dispensación del reino. Los 7 años tiene que ver con 2 mitades. 3 años y medio
el anticristo, el profeta falso, la marca de la bestia, y la última mitad, los últimos 3 años y medio, es la grande tribulación. Y la segunda venida de Jesucristo, Armagedón, va a suceder, y después el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo va a ocurrir en la tierra, no en el cielo. Ok, entonces tenemos algunas preguntas. Número 1, ¿qué recibirán el rebaño pequeño en el momento en que Dios les dé el reino? Porque muchos de los versículos que Marta acabo de leer dicen que el rebaño pequeño va a recibir algo. Okay. Y la respuesta está allí en Lucas capítulo 19, entre versículos 11 y 26. El Apolo es, de este pasaje es la parábola de las minas. No sé si es común en español, pero en inglés es así, la palabra de las minas o los dones. No sé. Marta, ¿cuál es? ¿Estoy correcto aquí en el nombre de la palabra? Marta, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ajá. Parábola, está la parábola de los talentos, está la parábola de las minas también. Ok, perfecto, gracias. Y vamos a leerlo un poco después, a continuación. Pero en resumen, Lucas 19, la palabra, dice que algunos miembros del rebaño pequeño van a recibir galardón. ¿Qué tiene que ver con autoridad sobre ciudades? Mientras otros van a recibir pérdida. Durante la dispensación del reino, el cuerpo de Cristo no estará. El cuerpo de Cristo va a estar en el cielo para siempre, por siempre. La dispensación del reino es un periodo de tiempo de 1000 años. Jesucristo va a estar en la tierra y tomar su puesto en el trono de David y reinar por 1000 años. Y el anticristo y el profeta falso va a ser echado por siempre con Armagedón. Okay. Y Satanás va a estar en cadenas por los 1000 años. Entonces, durante ese periodo de 1000 años, la gente que van a estar en la tierra van a vivir con Jesucristo sin la influencia del anticristo, del falso profeta falso, ni Satanás. Y será problemas en la tierra. Porque Jesucristo va a reinar con, en inglés se llama, a ver, denme un segundo, está en Revelación 12, voy a ver, con una barra de hierro. Okay. Durante el reinado de 1000 años, Jesucristo va a reinar con una barra de hierro. Okay. Será necesario porque los corazones de los hombres, nuestros corazones son malvados. Es la verdad.
Ok, entonces, ¿qué recibirán el rebaño pequeño en el momento que Dios les dé el reino? Algunos miembros del rebaño pequeño van a recibir galardón, autoridad sobre ciudades. ¿Por qué? Porque será necesario tener autoridad. Okay? La barra de hierro, etc. Okay. Segunda pregunta, durante el reinado milenario de Jesucristo, ¿Jesucristo reinará solo con sí mismo o con otras? Hay un versículo que dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, Él no va a reinar solo con sí mismo. Entonces, ¿quiénes son esas personas que van a reinar con Él? Revelación 20, versículo 4, nos da la respuesta. Y vi tronos, y se sentarán sobre ellos, y les fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesucristo, de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieran y reinaran con Cristo 1000 años. Ok. Tales personas van a ser decapitadas, asesinadas, y van a vivir nuevamente para poder reinar. Esa es una resurrección. Porque el rebaño pequeño fue compuesto de los seguidores de Jesucristo, los 12 discípulos, y después con multitudes de personas que tomaron la decisión de seguir Jesucristo bajo del Evangelio del Reino en los primeros capítulos del libro de Actos, con Pentecostés. Podemos leer que multitudes de personas tomaron la decisión. Todos ellos se fallecieron, ¿cierto? Pero ellos, el rebaño pequeño, van a ser resucitados y tendrán que pasar los 7 años. Interesante, ¿no? Ellos van a ser resucitados y durante la grande tribulación serán decapitados, pero van a vivir y reinar con Jesucristo. Fe más obras. Las obras, wow. La obediencia, el precio es súper, súper alto. Y vi tronos, y se sentarán sobre ellos, y les fue dado el juicio, porque durante los 1000 años, Jesucristo con ellos tiene que reinar con una barra de hierro. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué otra pregunta? ¿Quién va a reinar con Cristo durante su reinado milenial? Tenemos otro versículo. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido,
cuando en la regeneración se sentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, que eso es el trono de David. Y eso, el contexto es la segunda venida de Jesucristo. Y eso va a ocurrir aquí, la segunda venida. El rapto va a suceder por lo menos 7 años antes. Okay. Entonces, Jesús les dijo, de cierto os digo, Mateo 19, Jesús estaba haciendo su ministerio con los discípulos, los 12 discípulos. Eso fue antes de la traición de Judas. De cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, cuando en la regeneración se sentará el Hijo del Hombre. Eso es Jesucristo, hablando a sí mismo. En el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos, juzgando a los 12 tribus de Israel. Durante los 1000 años del reinado de milenio de Jesucristo, algunos miembros del rebaño pequeño van a tener autoridad y van a juzgar los judíos. Ok, entonces, ¿quién va a reinar con Jesucristo durante su reinado milenial? La respuesta, el rebaño pequeño. Incluye los 12 discípulos, menos Judas, quien fue reemplazado por Matías. Serán aquellos quien reinarán con Jesucristo durante su reino de 1000 años. Serán los santos de la tribulación. Van a ser decapitados, asesinados. Serán aquellos quien hubieran sido decapitados, asesinados durante la grande tribulación, y serán aquellos quien hubieran sido resucitados por Jesucristo durante su segunda venida, después de Armagedón. Otra pregunta, ¿qué obras realizaron ellos? Revelación 24 nos da la respuesta. Los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Mateo 24:13 nos dice, mas el que perseverare hacia el fin, este será salvo. Obras. Durante la dispensación de gracia, para ser una persona salva, ¿qué es necesario? Tener fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz. Nada más. Fe más nada. Ninguna obra nuestra. Y ese evangelio de la gracia de Dios, que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después, eso va a parar siendo vigente con el rapto, el rescate del cuerpo de Cristo. Y cada persona, cualquier persona que rechazará este regalo, la gracia de Dios, esta salvación, tal persona tiene que pasar por los 7 años. Y cualquier persona que aceptará la marca de la bestia, sin la marca de la bestia, nadie puede comprar ni vender nada por los 7 años. Será un nuevo sistema monetario. Y cualquier persona que va a rechazar la marca de la bestia va a ser decapitado. Entonces, esa es la obra. El enfoque de
de la dispensación del reino es los judíos, pero será gentiles también, amigos, hermanos nuestros, que están rechazando el regalo de Dios, la salvación por fe y por fe solo. Y hay muchos cristianos ahora que no están poniendo su fe en el evangelio correcto, porque el evangelio del reino que estaba vigente durante la dispensación de la ley no está vigente ahora. ¿Quién es el autor de confusión? Dios no, Satanás sí. Vino para matar, destruir y robar. Él es el autor de confusión. Y por lo tanto tenemos 1000 versiones de la Biblia, corrupciones y 10,000 denominaciones. Okay. Al final de la gran tribulación habrá la resurrección del rebaño pequeño y tendrán a pasar por el tribunal de Cristo. La resurrección del rebaño pequeño. Revelación 24. Los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Entonces, el tribunal de Cristo es para quién? Es un juicio. Pablo escribió los 2 pasajes que tienen las palabras. Tribunal de Cristo. Para las personas que durante la dispensación de gracia empezó en Actos capítulo 9, hace 2000 años, hasta el día de hoy y hasta el rapto. Cualquier persona que ha puesto su fe en lo que Jesucristo hizo va a ser arrebatado. Y esa es la invitación de hoy. ¿Has tomado la decisión a poner su fe en lo que Jesucristo hizo y nada más? Okay. Eso es súper importante. El tercer pasaje que tiene que ver con el tribunal de Cristo, Marta lo leyó, 1 Corintios 3, versículos 13 y 17. Allí, en los 4 versículos, podemos ver la obra, y fuego, y fuego, y fuego. Es el juicio, es el tribunal de Cristo. En Lucas 19, vamos a leerlo ahora, porque es el mismo, es el tribunal de Cristo. Voy a pedirle ayuda de Marta nuevamente. Y el contexto de esa palabra tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo. Armagedón, el tribunal de Cristo y el reino de 1000 años. Okay. Vamos a ver que el rebaño pequeño, algunos miembros van a recibir galardón, otros pérdida. Marta, ¿estás allí? Aquí estoy.
Lucas 19, del 11 al 26. Dice, y oyendo ellos estas cosas, prosiguiendo él, dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque ellos pensaban que inmediatamente había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, cierto hombre noble se partió a una tierra lejos a tomar para sí un reino. Nota, esa es la ascensión de Jesucristo después de su crucifixión y resurrección. Okay. Él se fue al cielo para poder recibir su reino y él va a volver en la segunda venida de Jesucristo. Ese es el contexto. Y volver, y llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, ¿cuándo? Él de la gran tribulación, será la segunda venida, ¿no? Habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos, los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado cada uno negociando. Okay. Y vino aquí es el tribunal de Cristo, el juicio. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Y vino el segundo diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y asimismo a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo, porque tuve miedo de ti, pues que eres hombre severo, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandará con usura? Y dijo a los que estaban de pie allí, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Porque yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Gracias. Ok, esto aquí es el tribunal de Cristo. Y aquellos, los dos, de los dos serbios que ha hecho buena obra, okay, ellos van a recibir autoridad. Pero el último serbio, el mal serbio, va a sufrir pérdida. Vamos a leer 1 Corintios 3:15 nuevamente. Mas si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Él, empero, será salvo, mas así como por fuego. Cuando sucede todo, el tribunal de Cristo, aquí, 7 años después del rapto. El tribunal de Cristo no tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Vamos a parar el estudio aquí
retomarlo en la semana que viene, si Dios quiere. Gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar el espacio íntimo entre los participantes. Dios les bendice. Gracias por estar con nosotros.